La voluntad de Dios no está completa hasta que estemos en la eternidad con Jesús. Entonces eso habla para cada uno de nosotros aquí en este lugar. Tenemos gente en el Nuevo Testamento y así vivían. La voluntad de Dios, con que viva mi vida bien, es todo lo que importa, pero no es toda la verdad. Si haces la voluntad o no, importa. Piensa las palabras de Pablo que le habló a Corintios, segunda de Corintios capítulo 3, el verso 15. Dice, nosotros somos los trabajadores de Dios. Tú eres el campo de Dios, tú eres el edificio de Dios. Dice, yo hice la fundación y alguien más construyó en ella, pero deje que cada uno tenga cuidado cómo construye, que, que se aseguren que Jesús sea la fundación. Si alguien construye con oro, madera, plata, cada trabajo, cada obra será clara, porque el último día se revelará por lumbre, por fuego, y se va a descubrir qué tipo de trabajo fue. Y muchos, y esos que demuestren que permanezca, entonces él llegó hasta el final. Pero esos que se quemen y no quede nada, entonces se mostrará también que no tenían la apropiada fundación. Nosotros somos el edificio de Dios. Y desde el día que nos salvemos hasta el día que nos vayamos con Jesús, demostramos de qué estamos hechos. Y Jesús debe ser la fundación. Entonces tenemos que tener cuidado y va a estar a prueba de qué material construimos. Si te apartas de la voluntad de Dios, es como si empezarías a construir con material falso. Y la eternidad va a revelar eso. Pablo dice que nuestras vidas será probada por fuego. Y esto va a revelar lo que va a permanecer y lo que no. Y va a determinar si hicimos la voluntad o no. Vamos a acordarnos que la voluntad de Dios tiene ese elemento. Las palabras del apóstol Pablo dice, 1 de Juan 2:17, el mundo está pasando y también la lujuria de él, pero el que construye en él permanecerá. Si no, nomás está bien, está en una congregación, pero está importante si estás haciendo la voluntad o no. Piensa de esos que Jesús decía un día, van a clamar a él, Señor, Señor, que en Mateo 17, el del 21 al 27, dice, no todos que me llamen Señor, Señor entrarán al reino de Dios, pero nomás a él que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos maravillas en tu nombre, y yo declararé, yo nunca te conocí, apártate tú que practicas. Dice, ese que escucha y hace, a él lo compararé a un hombre sabio que construye su casa en la roca. Y no cayó cuando vino la tormenta porque estaba construida en la roca.
Pero ese que sabe todo lo que yo quiero y no lo hace, sería como un hombre que construyó su casa en la arena y vino la tormenta y cayó y grande fue su caída. Toda nuestra vida en Cristo, desde el principio hasta el último, se va a tomar en cuenta. No nomás lo del pasado. Porque mira la verdad, dice Jesús, no nomás, Señor, Señor, pero Él que hace la voluntad de mi Padre. Esto no es algo natural, o algo que Él va a tomar o no, o que algo que nosotros escogemos, pero es como va a salir al final y cómo lo va a pesar. No sé cómo lo va a hacer, no estoy seguro. Pero yo lo que quiero hacer esta mañana, porque mi inspiración para ahora es los elementos prácticos de la palabra de Dios. Podré sacar unas ideas prácticas y el jueves fue inspirado por esto. Les voy a dar poco testimonio de mi salvación y cómo todo vino a traer desde los principios del ministerio hasta el llamado de Dios hasta hoy. Y se me hace que te va a ayudar a ver qué es lo práctico, que es estar en tu lugar y te empieces a entrar en lo que Dios te llame. Y en veces no se refiere que va a ser muchas decisiones, pero vas a agarrar una idea de lo práctico para revelar lo práctico y los elementos, cómo Dios desarrolla todo esto. Aquí en Génesis 22:1, y escogí eso por una frase, dice: y sí, pasó después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. Y Abraham le dijo, aquí estoy. Entonces la voluntad de Dios siempre empieza, aquí estoy. Y eso lo vas a escuchar dentro de la palabra de Dios, profetas. Muchas de las veces que Abraham dijo eso, y hasta su hijo, cuando todo se estaba desarrollando y los estaban llevando a la montaña, dijo, aquí estoy. Es un termo, una frase de rendirse, de cooperar con la voluntad de Dios. Antes de que yo me salvara, estaba raro cómo se desarrolló. No es verdad para todos, pero sí era verdad para mí. Dios estaba haciendo algo y ahora lo veo porque vengo de una buena familia. 2 de mis padres los tuve hasta recién últimamente. Tuve una casa con estructura, disciplina, y parece que mis padres eran cristianos, pero no eran. Y es raro porque mi padre trabajaba todos sus días, él era un hombre de carrera, pero yo no tenía dirección para mi vida. Y entonces llegué a un lugar donde estaba confuso. No andaba en las drogas, no era alcohólico, no andaba en el crimen, no andaba en la cárcel, nunca he llegado a la cárcel, nunca he tenido nada de esas cosas. Y aquí estoy. Voy a llegar a los 18 años, no tengo dirección en mi vida. Y las decisiones que hice era sobre relaciones malas. Y me quería salir de esas relaciones. Y era la razón por eso que me metí al ejército. Y esa es toda tanta dirección que tenía para mi vida. Y no lo hice porque yo quería hacerlo. Yo no tenía deseo. Pero ¿cómo me alejo de esta situación? ¿Y qué hago con mi vida?
Entonces me metí al ejército. Hago 20 años o lo que sea. Y te digo nomás para empezar a hacerte ver cómo se desarrolló en mi vida. Y, y aquí está esta frase, aquí estoy. Yo no sé el día exacto de mi salvación. Y quizás unas fechas cuando me dejaron de salir de descanso en el 96, 86, que me salvé. Y, y pero yo llegué a una iglesia nueva, que tenía dos meses, había 4 personas en la iglesia, y aquí estoy, no tengo dirección, estoy en la militar, pero eso todavía no estaba sonando en mi vida. Y te quiero traer cómo trabaja Dios en las áreas prácticas. Cuando yo me salvé radicalmente. Yo supernatural. Yo no fui liberado del alcohol o de drogas porque no era drogadito. Ni casi las hice. Pero sí fui liberado. Y mi vida fue consumida desde el momento que me salvé. Verdaderamente, mi vida fue consumida hasta un grado de que la primera mes de mi salvación dije, me podré salir del militar para servir a Dios. Y estaba tan consumido con esto. Entonces dije, aquí estoy cuando me salvé. Si eres nuevo en Cristo, si vas a agarrar tracción en Dios, vas a tener que decir, aquí estoy. Consúmeme, quema todo lo que no debe estar. Y no era algo que hacíamos nosotros mismos. No había nada inspirado de esa iglesia tan pequeña. Fui bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí estamos en este lugar, rendidos completamente. Y allí en ese empezar, inmediatamente, les digo, como los 2 primeros meses, yo sabía que tenía llamado para predicar. Todo lo demás que creía que iba a hacer no tenía nada de referencia. Yo nomás sabía que iba a predicar y no sabía cómo iba a suceder. Pero nos hicimos predicadores en la calle radicalmente. Así como en los días de Pentecostés, en Hechos, así predicábamos. Vivíamos para evangelizar. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Era para almas, para predicar, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no sabíamos qué era la voluntad de Dios. Nomás todo esto estaba organizando para tener los hilos o el control de nuestro corazón. Y era lo principio para que Dios nos trajera. Y teníamos sueños, pero Dios tenía nuestro corazón. Cuando estamos salvos en una iglesia de Pionar, tú haces todo, tú estás en todo ministerio. Es muy diferente a una iglesia grande. Y me acuerdo, aquí están cambiando las cosas. Dios está trabajando, obrando en nuestros corazones y nuestro motivo era traer placer a Dios. Nuestra misión era para evangelizar las almas de hombres.
y luego la iglesia empezó a crecer poco porque estábamos evangelizando. Entonces nosotros estábamos construyendo esa iglesia. Si quizás se acuerden de la iglesia de Northeast, estábamos teniendo avivamiento, personas del militar, había discípulos, parejas, era para algo poderoso. Entonces viene el tiempo del ministerio, y no me acuerdo qué era mi primer ministerio, pero todo salió de la ayuda que hacíamos ahí en la iglesia, de estar en todos los servicios y evangelizar, y nuestras vidas estaban siempre accesibles a esa iglesia. Y luego el pastor tuvo que tirar fuera de la ventana la regla de 6 meses para servir a Dios. Dice, porque estaba tan radical que ahora necesitaba hasta personas para ayudar a administrar a otras personas que estaban llegando a la iglesia. Pero muy temprano en el ministerio tuve la urgencia de tocar un instrumento. Dice, cuando llegué, yo no tenía talento, yo no era músico, pero tenía un deseo. Y ese tiempo teníamos músicos aquí en esta iglesia y estábamos servidos por el espíritu de esta iglesia. Ya era líder de la alabanza, era director de evangelismo. Hasta una vez cuidé a los niños. No era buena idea eso. Y no nos importaba, nomás queríamos servir a Dios. Entonces estamos entrando al ministerio. Y eventualmente tuvimos nuestra primera banda. Entonces los primeros días era de andar en el ministerio. Y me acuerdo predicar el primer concierto. Predicarnos tanto en la calle. Vivíamos en las calles. Que el primer concierto era como que estuviéramos predicando en la calle. Les decía a muchos, no cargan sus Biblias cuando predican. Era como, entonces estamos en la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es para esta banda. La voluntad de Dios es para esta drama. Y cuando empezó a entrar la gente, fue la cultura de la iglesia. Entonces la gente se adapta a la cultura de la iglesia. Y nosotros nosotros deseábamos eso. Y no había inconveniencia para hacer esto. Y queríamos hacer todo lo posible para obtenerlo todos los días. Y hacíamos lo mejor que podíamos. Y estamos ahí en los primeros días. Y estamos soñando. Empezamos a soñar. Todos, no estábamos, ninguno estaba casado. Entonces empezamos a pensar de predicar el evangelio. Y fue una conversación que consumía todas nuestras conversaciones. Todo el tiempo de compañerismo, y empezamos a realizar de la necesidad de oración, y nuestro pastor y su esposa oraban, y entonces nosotros empezamos a realizar qué tan importante era para la voluntad de Dios, y empezamos a orar. La voluntad de Dios era de que empezáramos a leer la Biblia.
La primera vez que la leí con una traslación que era para niños, porque la King James me dolía la cabeza, no entendía nada. Y Dios quiere que nosotros nos metamos dentro de la palabra de Dios. Y vamos a avanzarnos poquito más. Estamos en la iglesia, estamos en ese tiempo de la voluntad de Dios y ahora se mueve más específico. Y ahora me caso. Mi esposa, hacia atrás, ella tenía una beca para ir a la escuela. Y su papá se enojó cuando ella se salió de la universidad para terminar una escuela más fácil, más rápido, para estar en la voluntad de Dios. Y ella decía, yo quiero ser una esposa de un pastor. Yo quiero ser accesible, no quiero que eso se me quite. Y aquí estamos, reconociendo que queremos ir a predicar el Evangelio y ahí construyendo la iglesia para que pueda mandarnos. Vamos a construir esta iglesia para que nos puedan mandar. Entonces, y luego empezamos a batallar unas cosas y entonces nos desanimamos un poco, pero aquí estoy, me hago accesible a Dios, quiero ir a predicar y no estoy predicando, estoy sirviendo en la iglesia. Y estoy sentado en el trabajo y no está ni en mi mente. Mi mente decía, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? ¿Cuándo vamos a salir? Me dan una llamada al trabajo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo nomás estoy fiel. Y ahí está. Llega una llamada de teléfono. A ese tiempo era mi pastor Chuck Benson. El pastor Benson siempre hablaba de Argentina. Entonces los convenció que los mandaran a Argentina. Yo no quiero la llamada que agarré. Me dijeron, me van a mandar, es mi sueño de sueños. Entonces, necesitamos que tú tomes la iglesia de Northeast. Yo no lo recomiendo a nadie, Nahué. Que tú salgas y tienes experiencia y reportes, pero de ser discípulo a ser pastor de la iglesia. Yo no lo recomiendo, pero eso es lo que me ofrecen. Y mi cabeza está dando vueltas y me voy a la casa a explicarle esto a mi esposa y ella está embarazada de Saraya. Dice, quieren que tomen la iglesia en Northeast en temor y tormento y dice, no podemos hacer esto. Y llegó y el teléfono está tocando. Sí, yo dice, ¿por qué? Yo estoy haciendo los servicios y me llama el pastor Lem, dice, ¿cómo están los servicios? Y le dije, estaban buenos, y si están tan buenos, ¿por qué no te casas con ella? Y eso no es lo que yo quería, pero lo hicimos. Entonces nos mandan al ministerio en el 82, tomamos la iglesia y el proceso de Dios empieza en el 92. Y luego lo loco de todo esto es de que lo supernatural y la sanidad estaban se estaban manifestando y tuve muchos herreros, pero tenía estas cosas que empecé a ver que Dios estaba haciendo y estaba desenvolviendo Dios en mi vida estos dones que tenía. Y aquí estábamos
en nuestro llamado específico en el ministerio. Pastoreamos por 4 años y medio y llegamos a un lugar y por eso tienen un pastor. El pastor Stevens ya estaba aquí en el 94, ya llevaba unos 2 años pastoreando, pero pegamos a una pared y había muchos obstáculos que sobrevivir como discípulo, y tienen que ver que el discípulo más grande era mi mejor amigo que vivía conmigo, y luego una de las otras mujeres era mi novia antes de que nos salváramos. Entonces fuimos al pastor Stevens y en tarde del 95 le dijimos al pastor Stevens, sí, tenemos que mover. Y luego vino una llamada después de unos 6 meses para ir a Pionar. Y esto entonces fue coordinado con el liderazgo. Fue más aparte de mí mismo y ya no es algo que yo tenía que resolver. Entonces 6 meses después todavía nos sentíamos igual del llamado y entonces nos dieron la opción de ir a Pionar. Y nos dijeron considera a California, pero él quería ir a Oregon. Dice, vámonos al oeste, y ahí nos fuimos a Pionar, y nos vamos en ese poco tiempo, no era ni 2 años, fuimos a hacer la voluntad de Dios, y esto fue coordinado por Dios y liderazgo. Y estamos en otro segmento de la voluntad de Dios. Nunca agarramos un edificio ni nada ahí en California. Y en esos 2 días fue tan importante porque nosotros creíamos que era algo que fracasó, pero cosas se ponen dentro de ti para el futuro. Yo tenía un calendario completamente lleno, haciendo la voluntad de Dios y ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Y era ese año que los pastores fueron llamados a África, y me encontré con el pastor Stevens y me encontré con él en una esquina. Dice, hay una oportunidad en Houston, ¿lo quieres tomar? Si nos estás pidiendo, al cabo no es como si teníamos este avivamiento, tienes 2 semanas para moverte. Entonces manejamos 1,600 libras, el viaje más grande de mi vida, para llegar a Houston en el medio del verano. Y el calor estaba a récord de alto. Era horrible, pero aquí estamos. Dios nos ha llevado al siguiente elemento de la voluntad de Dios. Y nomás estamos ahí, nos dimos acceso y así vino. Y nos sentimos que eso es lo que Dios quería para nosotros, y los próximos 11 años fue tan grande en nuestras vidas. Y de ahí salió lo que aprendimos en el Pionar. Después de estar pionando, no construimos una iglesia ahí, pero escucha cómo pensamos sobre el pionar. Y ahí déjame te digo que esos 2 días que pionamos en California nos ayudó para avanzar esa iglesia en Houston. Déjame te digo algo, que el temor que tengo más grande es de que me apaciguara en un lugar
donde no se quiere mover Dios. Entonces, 11 años es mucho tiempo y vivimos muchas cosas muy buenas. La iglesia estaba creciendo, tenía parejas y pudimos plantar iglesias. Pero cuando tienes que trabajar trabajar todavía tener una iglesia, eso te cansa. Y no estaba moviendo Dios nada. Estábamos orando, nos refrescamos, estamos en la voluntad de Dios. Y ahora me retraso un poquito. 2005, en el jueves, David Vickery estaba predicando. Es unos días de evangelismo. El pastor Richard acababa de tomar la posición aquí en la iglesia. Y ahí claramente Dios me dice que me haga accesible al pastor Steven para asistente. Y dije, bueno. Y nos encontramos allí. Y fui a la convención y me sentí enseguida en él. Y le dije, mira, esto es lo que Dios me acaba de decir. Y si ahorita no hay habilidad. Y dije, quizá fue un momento de Abraham con Isaac. Y me dijo, bueno, qué bueno. Y ahí se acabó la conversación. Y luego Dios empieza a moverse prácticamente como Dios estando en el lugar donde Dios te ponga y siendo fiel a donde Dios empieza a ayudarte para la voluntad de Dios. Estamos aquí en la conferencia el jueves. Richard y Luz fueron mandados para España. Y habíamos hablado, prepárate, porque se me dice que nos vamos a apartar de Houston. La próxima mañana, Pastor Steven nos llama a la oficina. Y no me acuerdo cómo me lo presentó. Y él sabía que ya le había explicado eso. Y ya sabía. Y no era era algo inconveniente en ese tiempo. Pero el 2009 nuestro ministerio cambia de vuelta. Esto no era nuestro plan. Nuestro sueño era nomás predicar el evangelio. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé. ¿Te gustaría ir a pionear en otro país? Dice, claro que sí, yo iría donde quiera. Pero yo lo que sé es que cuando estás en la voluntad de Dios, te estás rindiendo a la voluntad de Dios. Dios te puede dirigir tu vida. Y ya sabes tú la historia. Dios empezó a tratar conmigo de vuelta. Y es como un culminar de todos los años, desde que Dios empezó a depositar en nosotros y en esas áreas de nuestras vidas que nunca le dices a nadie, pero Dios está ahí moviendo dentro de nosotros ese lugar del ministerio. Y no era nuestro sueño. Todo lo que queríamos era predicar el evangelio. ¿Me escuchas aquí esta mañana? Ahí donde estés en tu vida, quizá estés pensando y lo que tienes que dejar es que Dios queme todo lo que es de ti y dejar que Él sea completo. El ministerio es la voluntad de Dios. No es nomás escogiendo un ministerio favorito. Si estás en el ministerio, tienes que pensarla una o dos veces antes de salirte del ministerio, porque esa es la voluntad de Dios.
y aquí estoy, estaba aprendiendo cómo tocar el instrumento, pero tenía mucha pasión para esto. Y ahí estaba yo aprendiendo. Y llegó un tiempo donde se resbaló el músico de la guitarra. Y viene mi pastor. Y me dice, necesitamos a un guitarrista. Dice, ¿estás listo? Dice, sí o no. Dice, ahí vámonos. Aquí está algo que verdaderamente yo quería, pero no había todavía la oportunidad. Y donde estés tú en tu llamado, es que no tenemos todo esto averiguado. Es nomás, aquí estoy, Señor. Y eso es lo que posicionó a Abraham. Y podía salir de vuelta porque decía, aquí estoy, Señor. Y todo lo que importa es de que tu vida está en las manos de Dios. Y honestamente yo estaba desesperado porque la iglesia había cambiado en unas áreas. Y mi vida, mi esposa y yo no teníamos esperanza para esta iglesia y en las finanzas para que nos mandaran, pero Dios encontró el modo. Nunca sabes cuándo y cómo, diciendo, aquí estoy, Señor. No sé cómo me siento, casi me dan ganas de hacer un altar, pero sí lo voy a abrir unos minutos. Y quizás estás aquí, tienes una pregunta o un comentario o un testimonio corto que puede agregar a esto de la voluntad de Dios. Sage nos va a decir algo. Cuando estabas conviviendo el testimonio de lo que estaba haciendo Dios en tu vida, yo empecé a pensar la última semana en la conferencia de que ese era el aniversario 15 años de mis padres que fueron llamados al ministerio. Y por mientras estabas recorriendo el testimonio, y estaba corriendo también los días o acordándome que en el momento no entiendes lo que está sucediendo, pero cuando empiezas a ver hacia los años atrás, ves lo que Dios ha estado haciendo en su plan, su perfecto plan. Era gente que dice, aquí estoy, Señor, mándame donde tú quieras. Y parece que todo estaba arreglado para el destino que Dios tiene para nosotros. Y era simplemente que nosotros decíamos, aquí estamos, Señor. En veces te sientes 100% perdido, pero estás en la voluntad de Dios cuando estás ahí. Y agarras más confianza y más confianza. Y cuando empiezas a ver que Dios está en control. Y no es mi dueño, pero lo que Dios quiere. Y dice el pastor, yo quiero el don de sanidad, pero Dios le dice, no, te voy a dar este otro don. Y dice, lo que Dios quiera. Y cuántos dicen amén. ¿Alguno más tiene otro comentario? Nuestro hermano Adrian o mi hija primero. Ahora es su cumpleaños. No tener vergüenza, pero es su cumpleaños. Hablando de la voluntad de Dios como padres, es muy importante que nosotros sigamos la voluntad de Dios, porque creciendo y viendo a mis padres en la voluntad de Dios y obedeciendo, hizo un gran impacto en mi vida.
yo no estuviera salvo, yo no estuviera en mi mente bien si no hubiera visto a mis padres siguiendo la voluntad de Dios y obedeciéndole, no importa qué tan difícil se pondría. Y ahora teniendo mis hijos, también quiero servir con el mismo corazón porque siento la misma convicción para mis hijos de salirme de la voluntad de Dios. ¿Y qué es el punto de salirse de la voluntad de Dios? Y por eso es muy importante estar en la voluntad de Dios, para que cuando sean adultos no estén confusos y digan, enséñame lo que tú tienes para la voluntad de Dios para mí. Y pueden mirar a sus padres y decir, ¿qué me dirías de seguir la voluntad de Dios en esta área? Y puedes con confianza decirle a esto y otro para que sigan en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene un elemento de generación, y algo se pierde cuando se sales de la voluntad de Dios. El hermano Adrián, un pensamiento cuando por estabas amisario de Jonah, en veces podemos tener nuestro momento de Jonah y Dios te va a perseguir y te va a acordar que Él tiene la voluntad de Dios para tu vida. Podría deshacerse de Jonás muy fácilmente y escoger a alguien más, pero Dios está cometido a la voluntad de Dios. Y por eso empezó con el destino de estos hombres, y fue en toda la vida de estos hombres para hacer la voluntad de Dios. Y así va a ser con nosotros hasta que nos vayamos con Jesús. George Ponce. Pastor, aprecio de decir que hizo muchos fracasos, porque en sirviendo a Dios hacemos muchos errores, y siempre estás haciendo errores. Pero mucha gente me mira en veces como si yo sé todo. Y en mis oraciones yo le digo a Dios, mucha gente cree que tengo todo bien. Pero yo me levanto en las mañanas y digo, oh Señor, en mi vida yo le doy toda la gloria donde estoy. Pero la responsabilidad que Dios nos ha dado, y yo pienso, ¿cómo puede suceder todo esto? Es nomás estar en tu lugar y levantándote cuando no te tienes que levantar y hacer lo que tienes que hacer. Y es admirable lo que Dios hace cuando tú te quedas en tu lugar. Y es muy importante. Jasmine, nosotros cuando volvimos de España, después de esa conferencia, les ofreció el pastor a Bolivia, y José dijo, no, acabamos de venir de España, queremos descansar poquito. Entonces le dijo no a la voluntad de Dios, pero vino la próxima conferencia, y le dijo el pastor, ¿qué dices de Bolivia? Y lo dice José, bueno, esta es la voluntad de Dios para nosotros. El año anterior le dijo que no, pero entendió que Dios lo quería en Bolivia. Y después de todos estos años, dejaron una iglesia allí, bien congregada y desarrollándose. Esa es la voluntad de Dios. Muchos pueden pensar que Abraham era un hombre perfecto,
Pero no es así. Siempre tenía altares que hacer y no te puede ir mal si te rendes a la voluntad de Dios y en nada se te va a pasar. Si te rindes completamente, no se te va a pasar lo que Dios tiene para ti. No le vas a cerrar a la voluntad de Dios si eres fiel. Es todo lo que tenemos esta mañana. Dios los bendiga esta mañana.